La siguiente pregunta que vamos a comentar es la número 210, una pregunta sobre interacciones medicamentosas y por lo tanto una pregunta difícil. Nos hablan de un trasplantado hepático que está en tratamiento inmunosupresor con tacrolimus y nos dicen, fijaros, que hay un antibiótico de los 4 que aparecen entre las opciones que incrementaría de forma notoria esos niveles de tacrolimus y por tanto pues habría que evitarlo. Bien, pues esto hace alusión a un grupo de interacciones medicamentosas que quizás sea el que más se pregunta en el MIR, interacciones relacionadas con el citocromo P450. Vamos a resumir todo lo importante con respecto a este capítulo y después continuamos con otra pregunta. Vamos a recordar esto brevemente. Aquí tenemos al hígado. Ya sabéis que en el hígado el citocromo P450, al que además pertenecen multitud de isoenzimas, se dedica a metabolizar muchos fármacos. ¿Qué es lo que sucede? Pues hay fenómenos de inducción de este citocromo y hay fenómenos de inhibición de este citocromo. ¿Qué es lo que pasa si el fármaco que sea, este fármaco, el fármaco F, es metabolizado a través del citocromo P450? Pues el resultado será una serie de metabolitos que ya se eliminarán después. Pero cuidado porque el ritmo de metabolización puede ser influenciado por otros fármacos. ¿Qué es lo que sucede? Si yo le doy un inductor al citocromo P450, lo que haría un inductor, ¿qué es? Un inductor haría que este fármaco fuese metabolizado más rápidamente, por tanto, bajarían más rápido los niveles de ese fármaco y aumentaría la cantidad de metabolitos resultantes de su metabolismo. Eso es lo que hace una inducción enzimática. Induces una mayor actividad en el P450 y entonces bajan más los niveles de ese fármaco y por tanto pues tendrá menor eficacia. Al contrario, existe el fenómeno de inhibición. Si yo inhibo el P450, lo que ocurrirá es que este fármaco no va a ser metabolizado o se va a metabolizar a un ritmo menor, va a aumentar su cantidad en sangre y va a aumentar su efecto y potencialmente también su toxicidad. Si inhibes el P450, este fármaco se acumula y habrá pues menor grado de metabolización, habrá menos metabolitos resultantes de ese fármaco. En eso consiste la inducción y la inhibición del P450. ¿Y qué es lo que tenemos que saber con respecto a esto? Pues inductores e inhibidores del P450 hay muchísimos. No podemos aprendernos todos porque eso es imposible. De hecho, hacer preguntas de este tipo es un poco hipócrita. Porque esto, siempre que tenemos alguna duda en la práctica, ¿qué es lo que hacemos? Pues nos metemos hay 1000 aplicaciones sobre esto, está el Vademecum, está el Idoctus, hay otras muchísimas sobre interacciones medicamentosas. Cuando tienes dudas, un fármaco o un paciente está polimedicado, la propia aplicación te lo va a decir. Pero bueno, esto es el MIR, se supone que no se puede usar teléfono móvil, aunque hay quien lo usa en el baño de forma espuria, de forma secreta. No os animo a que hagáis eso porque os va a aumentar seguramente el nivel del nerviosismo. Esto es una cosa que alguien me preguntó una vez, me dijo un alumno hace ya muchos años, pues mira, yo es que soy un poco tramposo, yo no soy una persona de una moral muy rígida, ni mucho menos, más bien soy un poco laxo. ¿Qué piensas de hacer trampas en el MIR, de copiar en el MIR? Pues pienso de copiar en el MIR que no se debe hacer, no por cuestiones de este tipo de ser bueno, portarme bien, no, eso no es una cuestión de eso, eso ya cada uno tendrá sus convicciones, hay quien no copiará porque lo ve feo, hay quien no copiará por otras razones, pero yo os doy la más importante, la más práctica de todas para no copiar en el MIR. En el MIR no se debe hacer trampa porque te pones nervioso y te puede perjudicar el rendimiento en el resto del examen. Tú imagínate que llevases pues, una pequeña chuletilla donde salen los TNMs de los cánceres que no te sabes bien o aparecen los tratamientos antibióticos de ciertas bacterias que no te acuerdas nunca, ese tipo de cosas. Y eso pues te lo guardas, por ejemplo, en un calcetín aquí al lado del maleolo peroneo. Bueno, pues tendría sensación, eso te lo aseguro, tendría sensación durante todo el examen que todo el aula, que Caraperro, que es el presidente de la mesa, un delegado especial del ministerio, y sus 2 vocales están constantemente mirando a tu tobillo. Eso es la sensación que tendrías. Y a lo mejor es posible que si fueses al servicio y llegases allí y sacases tu chuletilla y vieses que el T2N1 no sé cuántos corresponde a tal estadio y el tratamiento es no sé qué, puede ser que acertara esa pregunta. Pero cuidado porque el nerviosismo que implica hacer todas esas maniobras puede ser también, y es muy factible, que te influya en el rendimiento del resto del examen. Mucho más aún si estamos hablando ya de trampas mucho más elaboradas, mucho más complejas. Hay multitud de cosas que se han intentado, incluso suplantación de una persona por otra. He oído casos al respecto, que no es algo que suele tener mucho éxito, lógicamente, pero que hay quien se lo ha planteado.
Sed honestos, pero no por cuestión de la honestidad en sí mismo, no por cuestión moral de quiero portarme bien, no. Sé honesto porque no te conviene no serlo, porque es peligroso no serlo. Lo que ganas por un lado, muy fácilmente lo perderías por otro. No se puede hacer un buen MIR si estás nervioso, si no tienes toda tu mente, todas tus capacidades centradas en una misma cosa. Bien, pues como decía, inductores e inhibidores del PEC250. Esto es un tema que se presta mucho a hacer ese tipo de malas artes, pero tienes que aprenderte realmente 4 o 5 cosas, no tienes que saber más. En el MIR, lo que se ha preguntado con respecto a este tipo de interacciones medicamentosas, pues es lo siguiente. Tienes que saberte 4 o 5 inductores y 4 o 5 inhibidores. Y esta es la típica cuestión que suele olvidarse. Cuando ya se acerque la última fase del curso y queden 2 o 3 semanas para el MIR, pues acuérdate de mirarte esta tabla y ya está, si no te la sabes. Bien, pues fármacos inductores del P450 y preguntas relacionadas que han aparecido. Ahora os mencionaré alguna, porque esto es una cosa que cae. Típico inductor, si tuvieras que saberte un solo inductor del citocromo P450 para el MIR, debería ser la rifampicina. La rifampicina, que conocéis de sobra por el tema de la tuberculosis, induce el citocromo P450 y hace que determinados fármacos sean consumidos, sean transformados, sean metabolizados mucho más rápido y por tanto bajaría su eficacia. Una pregunta que apareció, que es la que os decía, fue la siguiente. Una mujer joven que está tomando como método anticonceptivo anticonceptivos orales, contrae una tuberculosis y le tenemos que poner un tratamiento antituberculoso que incluye, lógicamente, rifampicina. ¿Qué habría que decirle a esta joven con respecto al tratamiento anticonceptivo que toma? Que probablemente va a bajar su eficacia y que durante el tratamiento antituberculoso debería tomar alguna otra medida anticonceptiva adicional. ¿Por qué? Porque la rifampicina hace que se consuma mucho más rápido. Esos anticonceptivos orales a nivel hepático bajarían sus niveles en sangre, bajaría por tanto su eficacia y tendría riesgo de un embarazo no deseado. Así que cuidado con ese detalle. La rifampicina es inductora del PEC250, se consumirán más rápido determinados fármacos y eso es una interacción que se ha preguntado varias veces en el MIR. No solamente esta pregunta, sino alguna otra parecida también. Cuando alguien tome rifampicina y te pregunten por interacciones con otros fármacos, seguramente las cosas van a ir por el mecanismo de inducción enzimática. Bien, pues esta es una de ellas y otras que tienes que acordarte que son inductoras del metabolismo hepático a través de este citocromo. Acuérdate de los anticomiciales. Hay varios anticomiciales que actúan en este sentido. Tenemos, por ejemplo, la fenitoína. Esta es inductora del PEC250, la carbamazepina. Fijaos que estoy hablando de antiepilépticos muy clásicos y más clásico todavía, que ya prácticamente pues ni se utiliza o se utilizan muy poco, los barbitúricos. Estos tres son inductores del P450. Vamos a la otra columna, a la columna de los inhibidores del P450 que tengan relevancia para el examen. Pues vamos a intentar hacerlo un poquito por comparación con la otra columna. Aquí tenemos la rifampicina, un antibiótico. Pues como inhibidor existe otro antibiótico o grupo de antibióticos, que es la respuesta correcta a esta pregunta. Típico, los macrólidos. El que más o de los que más, la eritromicina, que es uno muy clásico, pero otros macrólidos también tienen este mismo poder de inhibir el citocromo P450. Macrólidos pondríamos aquí. Y aprovechando la circunstancia, macrólidos y ciclosporina, e incluso también el propio tacrolimus, podrían tener este efecto inhibitorio del P450. Y ahora estarás pensando, ¿y qué tendrá que ver la ciclosporina y el tacrolimus con los macrólidos? Mucho. Son macrólidos. La ciclosporina es un macrólido, el tacrolimus es un macrólido. Otra cosa es que no tengan propiedades antimicrobianas, por eso no los usamos como antibióticos, pero químicamente son macrólidos. La eritromicina y la ciclosporina se parece a la molécula bastante más de lo que te puedas imaginar. Otra cosa es que eso no lo sepas, no te acuerdes o no lo asocies porque forman parte de capítulos muy diferentes en la medicina. Pero cuidado, ciclosporina y tacrolimus son químicamente macrólidos. Y como son químicamente macrólidos, pues seguramente también serán capaces de inhibir el citocromo P450, por lo menos alguna de sus isoenzimas. Bien, aprovechamos eso, dentro de los macrólidos metemos estos dos que también lo son.
más cosas que sean inhibidoras del P450, antibiótico con antibiótico, y atención, hay otro grupo también de infecciosas, otro grupo de fármacos que se caracteriza por eso, por la inhibición del P450, que son los imidazólicos. Los imidazólicos son esos antifúngicos que terminan en conazol, itraconazol, ketoconazol, fluconazol, etcétera. Esos son inhibidores del P450. Así que bueno, infecciosas. Siguiente parte, esto, neurología, anticomiciales. Los anticomiciales de toda la vida parece que tienen tendencia a ser inductores del P450. Bueno, pues hay otro anticomicial de toda la vida que es lo contrario, es inhibidor del P450. ¿Cuál es? Los de toda la vida prácticamente están todos aquí. Aquí falta uno, que es el valproico, el ácido valproico. Valproico habría que colocarlo en esta columna. El valproico es un conocido inhibidor del P450. Y bueno, quien dice neuro, pues vamos a meternos ahora con psiquiatría, fármacos que inhiben el P450 de forma además bastante clara y tienen numerosas interacciones medicamentosas que se emplean mucho en psiquiatría. ¿Cuáles son? Hay alguno más, pero apréndete esto como grupo. ISRS. En los ISRS, los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, son inhibidores del P450 y por eso tienen numerosas interacciones medicamentosas. Por eso un paciente, cuando está polimedicado y le vas a poner un ISRS, cuidado, asegúrate primero que no interactúe con nada de lo que ya toma, porque ese es el inconveniente que tienen, muchas interacciones medicamentosas. Una pregunta muy fina, muy aguda que podría derivar de esto sería la siguiente: de estos ISRS que te pongo a continuación, te dicen varios, pues te dicen pues fluoxetina, paroxetina, citalopram, en fin, que te citen unos cuantos de ellos, ¿cuál es el que menos interactúa con el P450? El que menos interactúa, al menos clásicamente, han salido muchos más nuevos, pero el que clásicamente menos interactúa con el citocromo P450 es el citalopram. De hecho, fijaros que los ISRS tienen un nombre que suele ser parecido entre sí: fluoxetina, paroxetina, terminan en xetina, muchos de ellos. Fíjate cómo el citalopram tiene un nombre completamente diferente, a pesar de que es un ISRS. ¿Por qué le darían ese nombre a esa molécula? Para recordar a los médicos, citocromo, citocromo, que el citalopram de todos los ISRS es el que menos probabilidad tiene de inhibir o de interactuar con el citocromo P450, tiene esa ventaja, tiene menos interacciones de esta índole. Luego sacaron un derivado que es el escitalopram, que lógicamente pues se parecerá en su comportamiento al original citalopram. Acordaos que el citalopram interactúa, por lo menos en teoría, menos con el citocromo P450, de ahí su nombre. Y bueno, pues poco más que merezca la pena recordar. Hay muchos más inductores, hay muchos más inhibidores. Si te vas a un libro de farmacología, podrías hartarte a ellos. Hay muchísimos más, pero los que nos convienen para el examen son estos. Bien, pues si nos vamos aquí a la pregunta 210, pues nada, aquí la respuesta es clara. La opción número 1, amoxiclav, pues lógicamente no es. Los betalactámicos no tienen interacciones importantes por este citocromo, tampoco las quinolonas como la opción número 2, ciprofloxacino, pero cuidado, la 3, eritromicina, al ser un macrólido, acuérdate que está en esta columna y además el primero. Bueno, pues eso lo han preguntado muchas veces, en diferentes maneras de preguntarlo, como caso clínico, como pregunta teórica. Recientemente una pregunta de un paciente que tomaba claritromicina y eso podía incrementar los niveles de no sé qué otra cosa. Cuidado con eso. Esta tabla, ya sé que este tema pues a nadie le gusta, es desagradable, es feo, pero sí es necesario. Esta parte de aquí nos la tenemos que saber para el MIR, por si acaso. Bueno, pues borramos esta historia. Y nos vamos a una pregunta que está cerca, además, es la pregunta 215, donde bueno, pues vamos a revisar un poquito sobre un tema secundario, un tema que no cae mucho, pero que cuando cae las preguntas siempre son iguales, y es un tema que se puede complicar además todo lo que quieras. Ya en el manual viene bastante simplificado, pero bueno, se puede simplificar aún más. Pregunta 215, pregunta sobre las paniculitis. Vamos a ver.
¿Qué hay que saber de las paniculitis? Primero cuento las 4 cosas que hay que saber en unos minutos y después nos enfrentamos a la pregunta 215 y nos daremos cuenta que es una pregunta en el fondo sencilla dentro de lo que puede ser este tema. Vamos a ver. Las paniculitis solo tienes que saber una cosa: cómo se estructura la piel y el panículo adiposo, y después comparar una con otra, que son las 2 que más preguntan en el examen, y a partir de ahí a lo mejor puedo deducir cosas como las que preguntan aquí en la 215. Esta es la piel. La piel, como sabéis, se divide en varias capas. Esta es la epidermis, esta es la dermis, y aquí debajo tenemos, como sabéis de sobra, el tejido celular subcutáneo o lorza. Bien, bueno, pues la grasa subcutánea, que es esta de aquí, tejido celular subcutáneo, este es el asiento de las paniculitis. Las paniculitis van a afectar, como su nombre indica, panículo adiposo, de ahí su nombre. Y fijaros que aquí abajo, en el tejido celular subcutáneo, distinguimos 2 elementos. Hay lobulillos. Estos son lobulillos, donde se guarda la grasa, y entre lobulillo y lobulillo lo que tenemos son septos de tejido conectivo, que hace que las paniculitis las podamos clasificar en lobulillares y septales. Según qué elemento se afecta más, lobulillos o septos, pues son lobulillares o son septales. Y otra cosa en la que nos vamos a fijar para clasificar una paniculitis de una manera o de otra, nos vamos a fijar también en si afecta vasos o no afecta vasos. Hay paniculitis que además afectan vasos sanguíneos, se dice que en ese caso tienen vasculitis, y hay otras que no hacen vasculitis. Es la clasificación de las paniculitis, al final es histológica. Muchas veces tú, como dermatólogo, cuando ves que tienes un paciente que tiene nódulos en las piernas, por ejemplo, eso pues lo más probable, ya sabes, que sea un eritema nodoso, esa es la paniculitis más frecuente que existe, pero hay otras muchas al final. ¿Quién es el que realmente te da el veredicto final sobre el tipo de paniculitis frente a la cual estás? Pues muchas veces te hace falta una biopsia profunda que coja tejido subcutáneo, porque esto no se ve bien desde fuera. Tú ves un nódulo más o menos rojo, más o menos inflamatorio, pero clínicamente no se distinguen bien. La clasificación última al final es histológica. Bueno, pues las hay lobulillares, las hay septales, pueden dar vasculitis o pueden no hacerlo. Y basándote en eso, lo que te tienes que saber para el MIR que realmente importa es la comparación de 2 paniculitis nada más, y después veremos alguna otra cosa más que se puede deducir a partir de esto. Tienes que conocer más o menos bien la más frecuente de todas, que es el eritema nodoso. Esta no la puedes perdonar. De hecho, el eritema nodoso ha aparecido en el MIR fotografiado. Una vez pusieron una paciente que tenía sarcoidosis, tenía pues sus adenopatías ciliares bilaterales, tenía artralgias y tenía febrícula y tenía eritema nodoso en las piernas, es decir, un síndrome de Löfgren. Esto, el eritema nodoso, puede ser parte de muchas patologías en medicina. Lo más frecuente es que aparezca de manera idiopática, pero también puede aparecer por infecciones menores, como una faringitis estreptocócica, o en el contexto de enfermedades más o menos granulomatosas como el Crohn, o también en el contexto de tuberculosis lo puedes encontrar en la sarcoidosis, en 1000 patologías pueden asociar eritema nodoso. ¿Qué tienes que saber sobre esta patología? Pues que es todo lo contrario a la vasculitis nodular. Son opuestas en prácticamente todo. Eso es lo que te facilita el estudio. Te aprendes esta y esta es todo al revés. Es 2 por el precio de 1. ¿Qué tengo que saberme del eritema nodoso? Aparte de que es la más frecuente, la que más me interesa para el examen, pero por contraposición con la otra, pues muy sencillo. Hemos dicho que las paniculitis se dividían en septales y lobulillares. Así que bueno, pues esta es el ejemplo típico de paniculitis septal. La vasculitis nodular, por el contrario, es una paniculitis lobulillar. En eso son al revés. Y en todo lo demás también son al revés. Hemos dicho que las hay septales, las hay lobulillares, unas dan vasculitis, otras no dan vasculitis. El eritema nodoso da vasculitis. Es fácil darte cuenta. Hemos dicho que es todo lo contrario de la vasculitis nodular. La vasculitis nodular, si se llama así, será porque da vasculitis. Luego, esta de aquí sí asocia vasculitis y esta pues no asocia vasculitis. Más cosas en las que me tengo que fijar. Clínicamente, ¿duele o no duele? Clínicamente, cuidado, el eritema nodoso sí que da dolor y sin embargo la vasculitis nodular no produce dolor, o cuando lo produce es algo insignificante, no tiene nada que ver con el otro. Este sí que duele, el paciente te lo dice, es una cosa que clínicamente es muy clara. ¿Qué más tienes que recordar? ¿Dónde aparece cada una?
el eritema nodoso, acordaos, en las fotografías que ya han aparecido en el MIR, lo vas a encontrar en la parte anterior de las piernas, ¿eh? Lo vas a ver a nivel pretibial. Bueno, pues este es por delante de las piernas. La vasculitis nodular va a ser en la parte posterior, donde están los gemelos, las pantorrillas, por toda esa zona va a ser donde aparezca la vasculitis nodular detrás. El eritema nodoso lo hace por delante, la vasculitis nodular lo hace por detrás, su aparición. Más cosas que tengo que recordar, o que puedo recordar con esta tabla. ¿Cuál de las dos, y esto es de pensar, esto es una cosa que se puede deducir fácilmente, ¿cuál de las dos piensas que va a producir úlceras? Se puede deducir. Para que haya úlceras, ¿qué se te ocurre que puede suceder? Será fácil que haya úlceras, o será más fácil que haya úlceras, si por algún motivo la piel se necrosa. Si hay necrosis en la piel, evidentemente se va a formar una úlcera. ¿Cuál de las dos piensas que tiene más probabilidades de necrosar la piel? De ulcerar la piel, por tanto. Lógicamente, la vasculitis nodular. Si yo tengo un mecanismo de vasculitis, esa inflamación en la pared de los vasos puede hacer que ese vaso se ocluya, se compromete el riego distalmente a ese vaso y podemos tener como consecuencia una úlcera cutánea. Por eso, la que dé vasculitis será más probable que tenga úlceras. El eritema nodoso no va a dar úlceras. Este sí da úlceras y este pues no da úlceras. Y para concluir, otra cosa que me puedo aprender, que también es deducible, ¿cuál de los dos será cicatricial? ¿Cuál de los dos me va a dejar una cicatriz que voy a ver durante mucho tiempo, incluso para siempre, una vez que ceda el episodio? Pues coño, el que dé úlceras. Si te echo un agujero en la piel, será más probable que te quede una cicatriz, digo yo. Por eso, este es más probable que deje cicatriz y este es raro que produzca cicatriz. Bueno, más o menos con esto pues te puedes orientar. El siguiente paso que habría que dar. Esto no es broma, ya ha aparecido en el MIR como fotografía, una vasculitis nodular. Podría ser que a lo mejor, un eritema nodoso, podría ser que a lo mejor este año o los siguientes pues se inspiren y pongan una foto de una vasculitis nodular. Así que bueno, eritema nodoso ya hemos visto varios en el examen. Fijaros, aquí tenéis un eritema nodoso que puso el propio ministerio hace ya mucho tiempo, es el ejemplo característico. Aquí tenéis otro eritema nodoso, que es en la cara anterior de las piernas, son lesiones nodulares, inflamatorias, quizás duelen cuando la paciente, por más frecuente en mujeres, se lo palpa, tiene más dolor en la palpación. Bueno, pues esta es la imagen característica del eritema nodoso. Y aquí tenéis, fijaros, la vasculitis nodular, fijaros que es en la cara posterior de las piernas. Simplemente de qué parte están haciendo la foto ya me va a ayudar a distinguir si es un eritema nodoso o si es una vasculitis nodular, por delante, por detrás, como decíamos. Y aquí tenéis pues un ejemplo de cómo la vasculitis nodular puede producir esas úlceras que decía, que con el tiempo pues pueden a su vez dejar cicatrices, lógicamente. Bueno, pues eso sería lo que hay que saber ver. Y ahora nos vamos a la pregunta. La pregunta no tiene nada que ver con esto. La respuesta correcta no va a ser eritema nodoso, no va a ser vasculitis nodular. Por cierto, una cuestión que merece la pena recordar es que la vasculitis nodular puede aparecer en muchos contextos, pero cuando aparece en un paciente que tiene tuberculosis, se llama eritema indurado de Bazin, escrito Bazin, ¿eh? Eso es lo mismo que la vasculitis nodular, pero en el contexto de un paciente tuberculoso al cual le aparecen estas lesiones. Bien, pues vamos a la pregunta 215, y esta pues es bastante más exigente. Esto se aprende o se repasa en unos minutos, pero lo de la 215 nos van a preguntar algo bastante más duro. Dice la 215, varón de 55 años con antecedentes de alcoholismo, fumador de 2 cajetillas al día, diagnosticado de cáncer de páncreas inoperable. Fijaros cómo se recrean en los factores de riesgo. Tiene un cáncer de páncreas ya inoperable, como muchos cánceres de páncreas en el momento del diagnóstico, y nos dicen del paciente que consume alcohol, factor de riesgo para cáncer de páncreas, que fuma mucho, 2 cajetillas al día, factor de riesgo para cáncer de páncreas, todo representativo, como siempre en el examen, y después nos dicen que, bueno, pues se le da el alta, a una semana después empieza con numerosos bultos dolorosos en las piernas, algunos de ellos con tendencia a la ulceración. Se hace una biopsia y nos dicen que cuál sería la más correcta. Vamos a ver. Cuidado aquí, porque no va a ser ninguna de estas dos. Si te están contando que se vincula a un cáncer de páncreas, seguramente la respuesta que están buscando será otra.
¿Qué puede dar el cáncer de páncreas que recuerde a una paniculitis? Pues exactamente eso, una paniculitis. Se llama paniculitis pancreática. Paniculitis pancreática. Y piensa una cosa, ¿qué mecanismo se te ocurre que pueda hacer el páncreas para producirte una paniculitis? Esto quizá no sea evidente, así a golpe de vista, pero no es tan difícil si lo piensas. Un cáncer de páncreas, como cualquier otro cáncer de cualquier otro órgano, pues puede producir ciertas sustancias. Las sustancias que normalmente produzca el páncreas pues pueden ir a sangre, aparte de su marcador tumoral de siempre, 19.9, etcétera. El cáncer de páncreas también puede producir gran cantidad de amilasa o de lipasa o de otras enzimas que se producen normalmente en el páncreas. Aquí se pierde el control celular y se hace una cantidad enorme. Imagínate que le dé al páncreas, en estado neoplásico, por hacer una enorme cantidad de lipasa. La lipasa a lo mejor podría afectar tejido celular subcutáneo. Piénsalo. Aquí tenemos piel. Ese es el mecanismo que puede poner en relación una patología pancreática, la que sea, en este caso un cáncer, con algo que se manifieste como paniculitis. Piénsalo ahora, ¿cómo será la paniculitis de origen pancreático? Piensa que la vinculación que puede tener el páncreas con el tejido adiposo o con las grasas es la lipasa. La lipasa digiere grasas. Piensa una cosa, ¿cómo será la paniculitis pancreática? ¿Será lobulillar, donde está la grasa, o será septal? Es tan simple como eso. Será lobulillar porque si tiene alguna vinculación, alguna relación mental, alguna asociación que tuvieras que hacer entre páncreas y grasa, pues es la lipasa, porque es la enzima pancreática que digiere esa grasa. Luego, entonces, la paniculitis, de ser, tendrías que pensar que será lobulillar. Otra cosa, lobulillar con vasculitis o lobulillar sin vasculitis. Piénsalo. El mecanismo, hemos dicho, será una sobreproducción de lipasa. Bien, la lipasa se come la grasa, eso está claro. ¿Tienen grasa los vasos sanguíneos? ¿Los vasos sanguíneos están hechos de grasa? ¿Forma la grasa una parte esencial de la estructura de un vaso? Pues coño, un vaso tiene su endotelio, tiene su muscular, tiene su adventicia, pero no me suena que los vasos sanguíneos estén hechos de grasa. Luego, entonces, ¿crees que dará vasculitis? No. Yo pondría en ese caso una paniculitis, lobulillar, sin vasculitis. Esa es la respuesta correcta que yo daría si me enfrentase a esa pregunta en el examen. Sin sabérmelo seguro, porque esto... No os penséis que yo me sé la clasificación de las paniculitis perfectamente, ni mucho menos. Me sé las 2 o 3 más importantes y sé que cuando tengo dudas de una paniculitis tengo que biopsiar profundo, se lo mando al patólogo y él me ayudará con los datos histológicos y con eso y la clínica pues ya veremos qué tipo de paniculitis es. Pero nadie se sabe todo en todo momento. Tienes que jugar con lo que sí sabes para llegar a donde no sabes, o por lo menos para aumentar la probabilidad de acierto. Entonces, por eso aquí, la respuesta correcta, ¿cuál será? El origen parece que es pancreático, lipasa, lobulillar. Y respuesta correcta 3, sin vasculitis. No tiene por qué afectar vasos porque la lipasa pues no va a afectar vasos, no hay grasa en los vasos. Ya está, así podías sacar esta pregunta. A lo mejor puede ser que la primera vez que te enfrentas a ella, la falles. Pero la próxima vez que te enfrentes a una paniculitis pancreática, ya sabes el razonamiento para recordar si es lobulillar, si es septal, si hay vasculitis, si no hay vasculitis, y ya está, y con eso pues te acuerdas de ella. Respuesta correcta la 3. Es muy importante esto. En preguntas sobre temas secundarios, muchas veces la gente no va al 100% bien preparada. Todo el mundo se mira muy bien los temas que caen siempre y que caen mucho, pero en temas más o menos secundarios, pues muchas veces pesa más la capacidad de asociar 2 o 3 datos más que la cantidad de información que sabes. Fijaros, por cierto, en la pregunta 82, es una pregunta que aquí, la 82, quizás sea de un tema bastante importante, es un tema de valvulopatía, y esto pues sí se pregunta bastante, y la gente suele ir bastante bien preparada, pero sin embargo es una pregunta que apareció, por cierto, en el MIR hace 18, 19 años, desde el 99-2000. En esta 82 mucha gente la falló, mucha gente no supo bien qué hacer frente a esta pregunta, les resultó muy difícil. ¿Cuál hubiera sido la forma más correcta, la forma más adecuada de garantizar el punto? Porque no es una pregunta tan complicada. Si piensas adecuadamente, ¿qué pasó con la gente que hizo el MIR en esa convocatoria? Pues vamos a ver primero lo que nos piden. ¿Cuál de estos hallazgos es menos probable encontrar? Eso lo primero de todo. Y en la 1 pues nos aparece el soplo de Austin Flint, que es un típico soplo que aparece en la insuficiencia aórtica, como sabéis.
Después nos hablan en la opción número 2 del aumento de la intensidad del segundo ruido, en la 3 un clic sistólico de eyección y en la 4 un soplo diastólico precoz. Bueno, pues ¿cuál es menos probable encontrar? Ahora me leo el caso clínico, ya sé en qué me tengo que fijar, ya sé más o menos de qué va la pregunta y bueno, pues el caso clínico, resumiendo, es un varón, le hace no sé qué el podólogo, resulta que bueno, pues hay una infección posterior, un panadizo. Ya sabéis que las infecciones más frecuentes de anejos cutáneos, pues pelo, uñas, etcétera, pues es bastante frecuente que esté implicado el Staph aureus. De hecho, después en el cultivo me sale un Staph aureus y resulta que este paciente pues hace una complicación. Aparte del deterioro de estado general y la fiebre, tal, parece que te ha hecho una sepsis por Staph aureus, ha tenido la mala suerte de que ha hecho una insuficiencia aórtica moderada como consecuencia de este problema. Y bueno, pues nos dicen que en este contexto, ¿cuál sería lo menos probable? Vamos a ver, al final es una pregunta bastante sencilla, disfrazada de caso clínico, pero que es bastante directa. ¿Cuál de estas cosas no encontrarías en la insuficiencia aórtica? Y el soplo de la insuficiencia aórtica, la mayoría de la gente se lo sabe bien, o se lo sabe más o menos bien. No es una pregunta, no es un tema que se falle mucho, ni es una pregunta aparentemente muy difícil. Pero ¿qué es lo que pasó con esta pregunta? ¿En qué consiste su dificultad? Pues cosas como la 1, lo del soplo del Austin Flint, esto nos suena a todos como vinculado a la insuficiencia aórtica, esa la puedes descartar directamente, es muy conocido. Después la opción número 4 dice soplo diastólico precoz. Hombre, a lo mejor no te acuerdas exactamente, pues si no llevas el tema muy bien, pero se puede deducir. Si yo tengo una insuficiencia aórtica, ¿qué es lo que pasa? Que la válvula cierra mal y entonces en diástole me regurgita sangre que entra en el ventrículo y me hace un ruido que ese es un soplo diastólico precoz, un soplo de regurgitación. Y eso lo podrías pensar, eso lo podrías deducir. Los soplos de las válvulas son hasta cierto punto deducibles, quizá no en todo lo que hacen, pero sí en muchas cosas. Y aquí la duda de los opositores de esta convocatoria, y me imagino que de alguno de vosotros también al hacer el examen, era entre la número 2, aumento de la intensidad del segundo ruido, y la número 3, clic sistólico de eyección. Y aquí estaba la duda de la gente que hizo este examen. Hay dos formas de sacarlo, una simple y otra compleja. Forma compleja, forma que implica muchos más conocimientos y que pues quizá no sea lo más realista. Esto no es una cosa que todo el mundo el día que hace el MIR se acuerde de todo el capítulo. Forma, digamos, ortodoxa, académica. Pues vamos a ver. Este paciente es joven, este paciente, 34 años, pues no es muy normal que me haga una endocarditis como consecuencia de esto no es frecuente. Tampoco es muy normal, fijaros, que tenga este clic sistólico de eyección. Eso de la opción número 3 no me suena mucho en insuficiencia aórtica, a lo mejor puedo tener dudas con la 2, pero dada la edad del paciente, se me podría ocurrir lo siguiente, claro, a lo mejor resulta que este paciente, para que haga esta complicación y se asiente una endocarditis sobre su válvula nativa, puede ser que a lo mejor este paciente tuviese algún tipo de valvulopatía previa. Claro, ¿qué puedes tener en la válvula aórtica a los 30 y tantos años, todavía joven, que es más o menos frecuente? Es una cosa que se ve, es una cosa que es bastante común, de hecho, dentro de las cardiopatías congénitas, de hecho es la más común si introducimos las valvulopatías dentro de todo ese grupo. Válvula aórtica bicúspide, se te puede ocurrir, claro, a lo mejor tenía una válvula aórtica bicúspide, el joven tal, resulta que nunca había dado la cara, resulta que al entrar Staph aureus en sangre ha llegado a esa válvula, como es una válvula deforme, pues tiene más tendencia a hacer una endocarditis cuando surge la oportunidad y quizá por ese motivo el paciente tenga, dada su juventud y dada la posición de la endocarditis en válvula aórtica, a lo mejor por eso puede tener, como dice la 3, un clic sistólico de eyección, porque la endocarditis asiente sobre una válvula aórtica bicúspide previa, que por la edad del paciente, pues a lo mejor podría ser factible, podría haber predispuesto a esta sobreinfección de la válvula. La 3, que implica pues una especulación considerable, y a lo mejor eso pues es un argumento que puede ser más o menos claro, más o menos cogido por los pelos. La 3 puedes tener tus dudas, pero ¿cuál hubiera sido la forma más simple, más contundente de acabar con esta pregunta y decir, la 2 es la que no va a aparecer? Porque aquí te están diciendo que cuál es la menos probable. Yo no digo que la 3 sea probable, la 3 no es probable. Tendría que darse el caso para que se diese lo de la 3, que tuviese esa estenosis, válvula aórtica bicúspide previa, que al someterse a la manipulación podológica
entre la bacteria y colonice esa válvula que está predispuesta a tal. O sea, la 3 requiere una serie de supuestos, pero ¿qué podrían ocurrir? Pero es que cuidado con la 2. Dice, aumento de la intensidad del segundo ruido. Mira, cuando tengas dudas entre 2 opciones, o entre 3 opciones, o incluso entre las 4 opciones, míralas bien. Y busca siempre a ver si a alguna de esas opciones se le puede dar la vuelta. Es decir, donde pone bajo, que sea alto. Donde pone aumento de la intensidad, que realmente sea una disminución de la intensidad. ¿Por qué? Porque es una forma muy fácil para el autor de las preguntas para buscar la respuesta correcta o buscar la respuesta falsa. ¿Qué es lo que hacen? Pues copian 4 cosas que se ocurren y una de ellas, la que sea más fácil de dar la vuelta, te la cambian y ya está. Piensa una cosa, una insuficiencia aórtica. Una insuficiencia aórtica es una válvula que cierra mal. Cierra mal. Si cierra mal, ¿cómo será el segundo ruido? El segundo ruido cardíaco ya sabéis que se debe al cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Si el cierre es defectuoso, la válvula se la ha comido el estafilococo, pues el portazo que da al cerrar probablemente será menor. Pues por eso aquí, aunque la 3 te genere dudas, se te puede ocurrir argumentos más o menos retorcidos para que pudiera tener un clic sistólico de eyección que no te encaja por la propia insuficiencia aórtica, pero a lo mejor pudiera tener cosas predisponentes que a lo mejor sí, pero la 2 seguro que no es. La 2 seguro que no es porque es totalmente al revés, es totalmente contraria. Piensa de esa manera. Ante la duda, busca la opción que se le pueda dar la vuelta. Y aquí la 2 es la menos probable. Lógicamente es la menos probable, porque en caso de tener alguna alteración del segundo ruido, sería una disminución de la intensidad del segundo ruido. Y aquí pone aumento. La 3 se puede justificar de forma más o menos retorcida, más o menos tal. Pudiera ocurrir que este paciente tuviera eso de base y después se sobreinfecta y por eso pues tiene ese clic de eyección, si tuviera esa valvulopatía previa. Pero desde luego lo de la 2 no lo justificas de ninguna manera, porque es todo lo contrario. Entonces, entre la 3, que me crea duda, que es dudosa, que es más o menos retorcido lo que he dicho tal, pero que es factible, aunque sea poco probable, pero es factible, y la 2, que es al revés de como es de realidad, tienes que marcar la 2. Ya está. Entre una opción dudosa y una claramente falsa, tienes que irte a la claramente falsa en este caso, porque te están preguntando cuál es la que no ocurre o cuál es la menos probable. Es una pregunta muy difícil. ¿Qué hizo mucha gente en esta convocatoria? Pues dudaban entre la 2 y la 3, moneda al aire y lo que saliese. Es una actitud que puede servir a veces. Moneda al aire, lo que salga y así pues me ahorro mi debate interior conmigo mismo, me ahorro 3 minutos o 5 minutos de pensamiento y lo puedo dedicar a otras cosas en el examen. O a lo mejor puedo buscar en base a la estructura. Esto es una cosa que mucha gente no lo hace. Buscad de esa manera. Si una opción se le puede dar la vuelta y me están preguntando cuál es la falsa o cuál es la verdadera, a lo mejor el autor de la pregunta lo que ha hecho es eso. Simplemente lo que es alto ponerlo bajo o al revés. Y la pregunta pues ya está hecha. Así que por eso sería la 2. Sería descenso de la intensidad del segundo ruido. Bien, ya con esto dejamos el simulacro con la última pregunta que vamos a ver a continuación, que es la 148. Esta, la 148, es también sobre un tema secundario, un tema que no aparece mucho en el examen, pero que ha aparecido y que podría dar sorpresas en caso de volver a surgir. Cuando aparece un tema nuevo en el MIR, ya os he explicado varias veces el comportamiento. Hay veces que sale una pregunta rara, un año, ya no vuelve a salir ese tema, nunca más, y otras veces aparece un tema por primera vez y las siguientes convocatorias empiezan a retorcer ese tema, a enredar y viene para quedarse. Y a lo mejor está 10 convocatorias y luego desaparece, pero puede volver a aparecer. Ya se acuerdan más de él una vez que ya ha caído. Es por eso la 148, fijaros, nos dicen que de qué entidad estamos hablando. Los diagnósticos posibles son sarcoidosis cutánea, lupus vulgar, síndrome de Sweet, eritema, elevatum duodenum. La respuesta correcta es la 4. Ahora leeremos el caso clínico. Vamos a recordar las 4 cosas que hay que saber del eritema elevatum duodenum, que se preguntó en el MIR. Esto forma parte del bloque de reuma, aunque es una vasculitis que es totalmente cutánea, pero se estudia en el bloque de reuma, que es lo que tienes que saber por si acaso les diese por volver a meterlo. Vamos a ver, es sencillo, son 4 tonterías. Eritema elevatum duodenum. Se estudia en reuma, de acuerdo, pero solo afecta a piel, nada más que piel. ¿Qué más tienes que recordar? Zonas de extensión. Te van a contar que aparecen zonas de extensión en codos, en rodillas, en el dorso de las manos. ¿A qué os suena?
Otra patología dermatológica que aparece típicamente en zonas de extensión es la psoriasis, codos, rodillas, etcétera. Bueno, pues en esto se parece, recuerda en la posición a una psoriasis, es zonas de extensión. Lo que pasa es que esto pues no es confundible con una psoriasis. La psoriasis ya sabéis que es muy descamativa y aquí pues no hay descamación de ningún tipo, aquí no va a haber eso. Aquí lo que vamos a tener, eso sí, y esto es lo que tienes que acordarte, a nivel histológico, esto es una vasculitis, leucocitoclástica. Esto quizá lo que más te tienes que saber. Reconocer el caso clínico, pues quizá no tanto. Pero que te haga una pregunta sobre el eritema elevatum deuterinum, dos cosas pueden preguntarte. Desde el punto de vista histológico, ¿qué es? Una vasculitis leucocitoclástica. Acordaos que leucocitoclastia es el rasgo histológico que aparece en algunas vasculitis, que consiste en que en las paredes de los vasos nos encontramos restos de neutrófilos. Eso es leucocitoclastia, leucocitos rotos, leucocitos muertos, neutrófilos casi todos, en la pared de ese vaso. Bueno, pues forma parte de este grupo de vasculitis. Y el tratamiento. El tratamiento del eritema elevatum deuterinum es sulfona o dapsona, que son lo mismo. Sulfona y dapsona son sinónimos. Importante detalle. ¿Cuándo se acuerdan en el MIR de la sulfona o de la dapsona? Igual que tú tienes que establecer asociaciones mentales al estudiar para simplificarte las cosas y para permitirte deducir y acertar puntos que a lo mejor pues no son tan claros, la gente del ministerio también tiene asociaciones, no penséis que no. Hay mucha gente que pone preguntas todos los años, hay otra gente que solo pone preguntas de vez en cuando, y quien pone preguntas con frecuencia pues tiende a marear los mismos temas, tiende a acordarse de enfermedades que se tratan parecido o enfermedades que se comportan parecido, como ya sabéis. Hay 3 patologías que tienes que recordar en el MIR que se tratan con sulfona o dapsona. Que en el mundo real hay más cosas que se pueden tratar con sulfona o dapsona, pero en el MIR solo tienes que saberte 3. Cosas que se traten con sulfona o dapsona. Ya hemos visto una, eritema elevatum deuterinum, bien. Otra, que se trata con sulfona o dapsona. En ese caso, en los libros de infecciosas suelen poner dapsona. A los infectólogos les gusta más la palabra dapsona que la palabra sulfona. ¿Qué se trata con eso? La lepra, la lepra. Esto forma parte del tratamiento de la lepra, la dapsona. Y en los libros de aparato digestivo, o también de dermatología, porque aparecen ambos capítulos, ¿qué enfermedad cutánea, ampollosa, autoinmune, debida o relacionada con las alteraciones de la IgA, que se vincula a enfermedad celíaca? ¿Qué enfermedad es esa? Que también puedes tratarla con sulfona o dapsona. La dermatitis herpetiforme. La dermatitis herpetiforme, acordaos que la mayor parte de los pacientes con dermatitis herpetiforme también van a ser celíacos, por eso el tratamiento de la dermatitis herpetiforme, ¿cuál es? Pues el tratamiento de la enfermedad celíaca, es decir, dieta sin gluten, y si a pesar de ello no se controlan, pues puedes plantearte introducir sulfona o dapsona. Pues estas 3 cosas se tratan con este mismo medicamento, recordadlo por si acaso, que eso el ministerio pues no sería raro que a su vez se acordasen a la hora de poner una pregunta. Bien, esto es lo que tienes que saber del eritema elevatum deuterinum. Y bueno, pues aquí la pregunta es bastante sugestiva. Nos dicen en la 148, paciente remitido a derma por su médico de cabecera porque ha tenido un cuadro, atención, de faringitis estreptocócica y después empieza el cuadro cutáneo. Puede ser reactivo a cosas. Puede ser reactivo a infecciones menores como una faringitis estreptocócica o puede aparecer en el contexto de patologías de índole autoinmune. El eritema elevatum deuterinum lo puedes ver en el contexto de un lupus o en el contexto de una artritis reumatoide o incluso de una enfermedad inflamatoria intestinal. Hay muchas cosas de esa base inmunopatológica que te pueden dar un eritema elevatum deuterinum. No te resulte raro si te aparece o si lo preguntasen asociado a otra enfermedad. Nos dicen que nada, son lesiones papulosas, nodulares, rojo-purpúricas, amarillentas, y fijaros cómo forman placas simétricas en rodillas, en codos, en ambas manos. La biopsia, ¿qué te dice? Pues que según el resultado de la biopsia, el especialista le pone dapsona o le pone sulfona con espectacular resultado. Eso es lo que más te tienes que acordar. La biopsia, ¿qué le habrá dicho? Que aquí no lo mencionan, pero ¿qué le habrá dicho? Que es una vasculitis leucocitoclástica, típico, y el tratamiento efectivamente sulfona o dapsona. Recordad ese detalle por si acaso, no hay que saber nada más sobre el eritema elevatum deuterinum.
como ya fue preguntado una vez en el MIR, por si acaso pues esto había que conocerlo. Bueno, pues nada más por mi parte, muchas gracias por vuestra atención, mucho ánimo con el estudio y nos vemos en el siguiente simulacro. Hasta pronto.